Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase acá en DPMed que vamos a hablar al respecto de la angina de pecho, o sea, el dolor torácico relacionado a causa cardíaca. Vamos entonces a empezar con nuestra clase de dolor torácico, o sea, angina de pecho. Es una clase que precede a las clases de síndromes coronarios, así que presta bastante atención porque generalmente cuando pregunta algo de síndrome coronario, viene alguna preguntita de qué tipo de angina nosotros estamos hablando. Vamos a empezar por dolor torácico, o sea, una generalidad al respecto del dolor torácico. Siempre cuando nosotros hablamos sobre dolor torácico, recuérdense que es una sensación molesta y aflictiva del tórax, de causa que puede ser interna o externa. La causa nosotros vamos a ver que, recuérdense que es sumamente importante, ni todo lo que duele el tórax puede ser relacionado a pulmón o hasta mismo al corazón. Hay que recordar que nosotros por arriba de todo eso tenemos la piel, después el tejido celular subcutáneo, las costillas, tenemos también las membranas, que es la hoja visceral y parietal de la pleura. Después tenemos el pulmón, tenemos el corazón acá en el mediastino, los grandes vasos como aorta, vena cava superior y vena cava inferior. Después, por detrás de todo eso, tenemos la tráquea, tenemos el esófago por detrás y después la columna. O sea, todo lo que sea dolor torácico, nosotros tenemos que recordar que tenemos todo un sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, sistema pulmonar y sistema del tubo digestivo y nervioso para que nosotros consigamos hacer una relación y pensar también en otras causas como diagnósticos diferenciales de dolor torácico. No es lo mismo un paciente que empieza con un dolor de la nada y bueno, es un dolor quemante que se irradia hacia el miembro superior izquierdo, que se irradia hacia la mandíbula, es un dolor que empezó que el paciente estaba acostado. No es lo mismo que un paciente, por ejemplo, que el dolor tenga relación con la respiración, como nosotros vimos en los casos de derrames pleurales, que puede dar el dolor en puntada de costado. Sumamente importante recordar eso, porque se va a preguntar causas diferenciales de dolor torácico y tienen que saber sí o sí lo que está dentro del tórax. Sabiendo lo que está dentro del tórax, queda más fácil, porque, por ejemplo, yo puedo tener en el hueso una costocondritis, puedo tener, obviamente, en el pulmón, en la pleura, una pleuritis, en el pulmón, una neumonía con derrame pleural, yo puedo tener una tuberculosis que me puede dar dolor torácico, puedo tener edema agudo de pulmón que me puede dar dolor torácico, puedo tener acá una alteración en la aorta, como por ejemplo una disección de aorta que me puede dar dolor torácico, una insuficiencia cardíaca, un infarto, un angor, propiamente dicho. Después tenemos una esofagitis, una úlcera esofágica. A nivel nervioso, yo puedo tener un mal de Pot, por ejemplo, que es cuando yo tengo una tuberculosis que progresó y se fue a las vértebras. Entonces yo puedo tener diversas causas que son diagnósticos diferenciales de dolor torácico. Hasta mismo cuando tenemos cólicos biliares. Los cólicos biliares y las neumonías basales me pueden dar dolor torácico. Así que me- la preguntita acá que viene generalmente en el oral es diagnósticos diferenciales de dolor torácico. Y generalmente ellos van a preguntar eso en el contexto de una angina de pecho, ¿tá? Esa es la pregunta clave acá que siempre viene en el oral. Por eso, hay que recordar que superficial me puede pasar varias cosas. Una costocondritis, una fractura de costilla. En la piel, yo me olvidé antes, pero puede dar un herpes zóster, que son algunas vesículas que quedan arriba de la piel y generalmente está dado, se da en pacientes que tuvieron un antecedente de varicela, es una reactivación del virus de la varicela tipo 3. Nervioso puede ser una radiculopatía, gastrointestinal, espasmo esofágico difuso, reflujo, úlceras, cardíaco, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, también la parte ahí de aneurisma, la complicación del aneurisma, que es la disección del aneurisma de aorta, pulmonar, neumonías, hernias diafragmáticas y necrosis grasas en el mediastino. Son varias causas, por eso que quando nosotros vamos a evaluar um paciente com dolor torácica, recuerden de las principales, yo no voy a hablar de todos los hallazgos, pero recuerden de los principales diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, dolor torácico puede ser un síndrome coronario agudo o el famoso infarto agudo del miocardio, puede ser un tromboembolismo pulmonar, una disección aorta, una rotura esofágica, una alteración en las cámaras y válvulas cardíacas, como por ejemplo estenosis e insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica, que generalmente se da en el paciente hipertenso crónico,
la pericarditis, miocarditis, esofagitis, úlcera y, obviamente, los cólicos biliares o una colicistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, neumonía, neumotórax, costocondritis, síndrome de Tietz. Generalmente ese síndrome se pregunta mucho más en semi, no tanto acá, y después el herpes zóster. Pero sí o sí, sepan por lo menos 3, 4 diagnósticos diferenciales. Y para recordar los diagnósticos diferenciales, recuérdense de lo que hay en el tórax. Bueno, vamos a pasar entonces al tema de nuestra clase de hoy, que es respecto de la angina. Es muy fácil. Angina es la manifestación cardinal de las enfermedades cardíacas. ¿Qué es la angina entonces? La angina es aquel dolor que se siente en el precordio, o sea, en la región anterior del corazón, del tórax, y que se da por una consecuencia de un desbalance entre la necesidad del corazón de oxígeno y lo cuánto llega de oxígeno. No es lo mismo yo necesitar 10 moléculas de oxígeno y recibir solo 6. Entonces yo tengo un déficit ahí de un 40% más o menos. Y ese déficit, ese desbalance es lo que me va a dar la angina. O sea, angina significa dolor de pecho. Y cuando yo hablo de angina, ustedes van a ver que un episodio anginoso, yo estoy hablando generalmente de un episodio isquémico en el corazón. Lo que puede pasar en el corazón es lo siguiente. Acá nosotros tenemos una coronaria saudável, o sea, una arteria que irriga el corazón saludable, que pasa el flujo sanguíneo de manera normal y no tiene ninguna obstrucción. Y abajo nosotros tenemos una coronaria obstruida. La causa más frecuente de dolor de pecho, o sea, de angina, episodio anginoso, ese dolor precordial, es la cardiopatía isquémica. O sea, hay una coronaria obstruida, hay una obstruccióncita acá, y entonces me impide la irrigación de una determinada región de mi corazón. ¿Cuál es la causa más frecuente? Nosotros ya sabemos que generalmente los pacientes que son sexo masculino, siempre estresados, los pacientes obesos, sedentarios, o sea, con síndrome metabólico, son aquellos pacientes que suelen padecer alteraciones en su perfil lipídico, o sea, en su colesterol total y triglicéridos. Así que los pacientes que tienen una alteración crónica vienen, se deposita el colesterol acá, generalmente en la capa media, y bueno, la principal causa entonces es la aterosclerosis. En cualquier momento, esa placa de ateroma, vamos a llamar de placa de ateroma, se puede romper y bueno, puede empezar toda una cascada de coagulación, que eso vamos a ver en la clase de síndrome coronario agudo. Pero quiero que sepan, quiero que sepas que angina es el dolor precordial que se da por cuenta de un desbalance entre la oferta de oxígeno y la demanda. Necesito mucho, recibo poco. Principal causa, la aterosclerosis coronaria. Ya vamos a ver las otras causas, pero hay que recordar de esas cositas que son muy puntuales. Para nosotros clasificar cuándo es un dolor anginoso y cuándo no es, nosotros tenemos algunos criterios, algunos puntitos ahí que sí o sí hay que definir. Porque la angina puede ser típica, atípica o puede ser un dolor torácico no cardíaco. Tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. La angina típica es aquel paciente que viene con los criterios, o sea, con la clínica bien florida, o sea, aparece sí o sí, te indica que es un dolor de pecho, o sea, un dolor isquémico. El dolor anginoso, entonces, es caracterizado por un dolor opresivo, retroesternal o precordial, desencadenado generalmente por el esfuerzo o emoción y cede con el reposo o nitritos. Ese es el dolor anginoso. Si tiene 3 puntos, es una angina típica o definida. Si tiene 2 puntos, es una angina atípica. Y si tiene 0 a 1 punto, es un dolor torácico no cardíaco. Hay que recordar que cuando hay un infarto agudo del miocardio, cuando se tapa toda una arteria, nosotros vamos a tener ese dolor anginoso agregado a signos y síntomas característicos de la isquemia miocárdica, que son, por ejemplo, los síntomas neurovegetativos. Aparte de ese dolor, de esa molestia, de esa parestesia que el paciente siente a veces como hormigueos en la mano o en el brazo y brazo, nosotros vamos a ver que los pacientes con episodios anginosos, que son por infarto agudo del miocardio, nosotros vamos a ver que presentan también asociado a ese dolor, presentan náusea, puede presentar sudoración excesiva, que es la diaforesis, palidez, disnea, ansiedad, sensación de muerte y puede haber o no alteraciones de la tensión arterial. Y el signo característico de un episodio anginoso es la mano en garra, o sea, el paciente viene con la mano sosteniendo así el corazón, la mano en garra. Eso me indica que el dolor es fuerte, de una intensidad alta y encima es un dolor visceral, porque el paciente no apunta así.
porque hay que hacer diagnóstico diferencial encima con ansiedad, porque generalmente la ansiedad el paciente viene y te apunta, ah, doctor, me duele acá. Y el episodio anginoso ya no, como es visceral, el paciente viene con la mano en garra. Entonces son truquitos ahí que los pacientes cuando van a simular algo, ah, me duele el pecho, no sé qué, vos tenés que más o menos tener una cancha ahí, tenés que saber que cuando él apunta, no significa que es visceral, es un dolor somático. Entonces nosotros ya medio que no sacamos la angina de pecho, o sea, un infarto o la angina, propia angina, sino que nosotros vamos a ir a otras causas, o sea, un dolor torácico no cardíaco. Entonces, angina es la manifestación cardinal de la cardiopatía isquémica, de la falta de oxígeno. Corazón, le falta oxígeno, o sea, para irrigar esa masa cardíaca, duele y duele mucho. Nosotros vamos a ver, y hay que saber que cuando aparece una isquemia miocárdica, generalmente, si el paciente tiene una placa de ateroma, por ejemplo, vamos a imaginar acá abajo, ¿tá? Vamos ver acá. Cuando el paciente tiene una placa de ateroma, o sea, una placa de grasa en su arteria, nosotros la primera cosa y lo que tenemos que evaluar es cuánto, cuál es el porcentaje de obstrucción de esa arteria. Tenemos factores directos, tenemos como evaluar eso de manera directa o indirecta. La manera indirecta es, por ejemplo, preguntar al paciente, che, mira, ¿vos tenés ese dolor de pecho en reposo o tenés solamente cuando hace ejercicio? Si nosotros sabemos que el paciente tiene el dolor de pecho, la angina, cuando hace ejercicio, significa que mi arteria está obstruida en mínimo 70%, o sea, la obstrucción es mayor de 70%. Y si nosotros sabemos que, si el paciente refiere que aparece en reposo, entonces sabemos que tiene una arteria tapada en 80 a 90%, como se puede ver acá. Miren, solo pasa un flujo sanguíneo de 10%. O sea, pasa muy poco sangue, muy poca sangre. Así que seguramente el paciente va a hacer un episodio de isquemia porque le va a faltar oxígeno y le va a doler el pecho. El punto es lo siguiente, la fisiopatología es, tenemos la formación de una placa, una estría grasa, después con el tiempo se forma una placa fibrosa y esa placa fibrosa por cuestiones de hiperflujo o algún estrés, esa placa fibrosa se puede debilitar y puede haber una rotura de placa. Al haber una rotura de placa, nosotros tenemos un efecto de trombosis y ahí es cuando nosotros vamos a ver las anginas inestables, el infarto y a veces muerte súbita. Tachen muerte súbita ahora y queden solamente en la cabeza con, cuando nosotros hablamos de angina, tenemos la llamada angina estable y la angina inestable. Quédate con eso en la cabeza porque esa es la clasificación de angina. Tenemos anginas estables y inestables. La diferencia es la siguiente. La angina estable es aquella angina que nosotros tenemos una placa de ateroma que obstruye, obviamente, 70, 80% o más do que eso. Y bueno, es una angina que hay una obstrucción acá, pero el paciente siempre tiene los síntomas de la misma intensidad, de acuerdo al mismo ejercicio físico. El paciente siempre ya medio que sabe cuándo va a tener ese episodio de dolor de pecho. Ya la angina inestable es aquella angina que aparece de la nada. Puede ser el primer episodio anginoso que el paciente tuvo de una angina estable o aparece de la nada por cuenta de una rotura de placa. Pero lo más importante acá a saber es que la angina se clasifica en tres, estable, inestable y la variable. La variable nosotros tenemos la por el espasmo coronario, o sea, la angina de Prince-Metal. Esa angina es caracterizada por episodios nocturnos de vasoespasmo. El paciente a la noche hace episodios de vasoespasmo, se despierta con angor, o sea, se despierta con dolor de pecho y obviamente nosotros tenemos que tratar ese vasoespasmo para que el paciente no haga a la noche, por ejemplo, un episodio de isquemia. Entonces, la clasificación de angina es la siguiente. Tenemos de acuerdo a su evolución, que es angina estable, inestable o la variable, y tenemos la angina funcional. La angina funcional, ya vi que preguntó esa clasificación y por eso estoy dando, es que se clasifica en cuatro. De acuerdo a la gravedad clínica, nosotros vamos a ver cuánto está obstruido mi arteria. La angina, clasificación uno es aquella que solo ocurre ante esfuerzos extenuantes, o sea, el paciente va a hacer una caminata longa o una corrida y, bueno, no limita la vida normal. Ahí le aparece el episodio anginoso. La clasificación 2 es que él tiene una limitación ligera de la actividad, o sea, aparece a subir escaleras o cuestas, o sea,
cuesta sería, para los brasileños, sería calles que son muy inclinadas y puede durar más de una o dos manzanas o subir un piso de escaleras. Tres sería limitada, limitación marcada de la actividad física. Aparece luego de andar, cuando se va de un cómodo al otro, sea de una pieza a la otra. Y la cuatro aparece en reposo. Puede aparecer en el reposo, aparece cuando no está realizando ninguna actividad física. La clasificación funcional es esa. Una, solamente esfuerzos extenuantes. Dos, cuando sube escaleras o algunas manzanas. Tres, cambia de pieza. Y cuatro, puede aparecer hasta en reposo, como si fuera de la disnea. Pero lo más importante acá de eso que estamos hablando es que sepan que la angina tenemos estable, inestable y la variable. La variable generalmente le gusta preguntar, pero tiene un nombrecito ahí propio que es la angina de Pring-Metal. Vamos a pasar ahora entonces a la angina estable. Para quedar más fácil de entender todo eso, sepan, angina estable, yo tengo una placa de ateroma que obstruye el flujo sanguíneo. Entonces disminuye la llegada de oxígeno a los miocardiocitos. Cuando hay una disminución, un desbalance entre el aporte y la demanda, nosotros vamos a tener el dolor anginoso. Por eso que los pacientes con angina estable, medio que saben cuándo ya van a tener, porque es ya una cosa frecuente para ellos. Entonces, la angina estable se caracteriza por las mismas características, o sea, misma duración, misma intensidad y mismo nivel de esfuerzo con que desencadenan los síntomas. Por ejemplo, la angina estable se caracteriza, vamos a suponer que yo tengo un pariente y él refiere que le da dolor de pecho cuando camina 2 cuadras. Bueno, pero la intensidad es de 7 en 10, dura 10 minutitos y después cede con el reposo. Y hace más de 2 meses que es así. Entonces, yo ya puedo clasificar como una angina estable. Él ya sabe más o menos cuándo va a tener. Eso es estable y eso es lo que se pregunta en el examen. Entonces, a la hora de decir en el oral, tiene que decir lo siguiente. ¿Por qué te va a preguntar? Te va a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre angina estable e inestable? La estable es que los signos y síntomas no cambian en un mes, en menos de un mes. Mismo intensidad, mismo dolor, o sea, mismo dolor, misma intensidad y misma duración. Y obvio, mismo desencadenante. Y el dolor generalmente es inferior a 10 a 20 minutos. Eso es cuando nosotros tenemos una obstrucción de 70-80% de una placa estable. Esa placa no tuvo ninguna rotura. El punto es que esa placa que está acá es grasa, ¿tá? Y los, viene una parte fibrosa, o sea, el cuerpo trata de dejar esa grasa encapsulada, intenta encapsular formando una cápsula fibrosa. El tema es que cuando hay un hiperflujo, un estrés o propiamente la hipertensión arterial, un estrés cardíaco elevado, puede llegar un flujo sanguíneo acá, chocar en esa placa, en ese nudo fibroso y bueno, y puede romper. Y al romper, expone la grasa a la luz coronaria y al exponer la grasa a la luz coronaria, nosotros vamos a tener agregación plaquetaria acá. Entonces le vamos a hacer una trombosis acá en la arteria coronaria. Esa trombosis va a estar dada justamente porque se expuso la camada grasa y entonces empezó la agregación plaquetaria. Y es por eso que en el infarto nosotros siempre antes agregamos un paciente. Ustedes van a ver que en el infarto siempre se da ácido acetilsalicílico, que esa es la idea, es hacer con que impida la agregación plaquetaria acá y empeore el trombo. Entonces, angina inestable es cuando nosotros o tenemos un accidente de placa o esa placa creció de tamaño, pero recuérdense que es aquella angina que no tiene característica estable. O sea, puede empezar en reposo, el paciente empieza a tener un dolor mayor a 10, 20 minutos, generalmente un dolor que empieza ante estímulos que antes no empezaba, empieza de la nada, o sea, no tiene una característica, no tiene un prototipo de dolor. Puede doler más de lo habitual, empezó a doler más, entonces es una angina que no tiene característica de estable, distinta duración, distinto estímulo y bueno, distinto tiempo distinto dolor, distinta intensidad. Así que la angina inestable, siempre cuando aparece un dolor, o sea, paciente con dolor de pecho que empezó hace pocos minutos, y bueno, y el paciente nunca tuvo ese dolor, nosotros siempre tenemos que pensar que el paciente está teniendo un infarto. Muchas de las veces puede no ser un infarto, pero cuando aparece así de la nada, tenemos que sí o sí recordar de nuestro infarto, o sea, del síndrome coronario agudo.
Y siempre cuando ustedes tienen un paciente con síndrome coronario agudo y tienen que diferenciar con un síndrome, una angina inestable, la respuesta cuando te pregunten en el examen es la siguiente. La pregunta va a venir así: ¿cómo se diferencia un paciente con una angina inestable y un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Se diferencia básicamente porque la angina inestable no hay elevación de las enzimas cardíacas. En cambio, en el síndrome coronario agudo, yo tengo elevación de las enzimas cardíacas. Tá? Essa é a diferença entre angina inestable e síndrome coronário agudo. Sin elevación del supra-ST, o sea, sin elevación del segmento ST. Básicamente es así que se diferencia la angina inestable del síndrome coronario agudo. Para quedar más sencillo, los tipos de angina inestables es aquella angina en reposo, la angina progresiva, la angina de reciente comienzo y la angina pós-infarto. La angina de reposo es aquella angina que empieza, la arteria está tan obstruida que puede empezar a aparecer cuando el paciente está acostado, por ejemplo. Angina progresiva es aquella angina que fue progresando a lo largo del tiempo. El paciente sintió el dolor de pecho, pero no hizo el tratamiento correcto, no hizo las medidas higiénico-dietéticas, no bajó de peso, no disminuyó la sal, sigue comiendo grasa, sigue comiendo porquería. Entonces, la angina progresiva es aquella que va progresando. Empezó primero una angina estable y después va empeorando sus síntomas. O sea, aparece con mayor frecuencia, mayor duración o intensidad y un menor umbral de esfuerzo de lo habitual. La angina de reciente comienzo es aquella que empezó ahora en menos de un mes. Recuérdense que para yo diagnosticar un paciente con angina estable es mínimo un mes, misma intensidad, mismo dolor y mismo desencadenante. Entonces, siempre cuando yo tengo un paciente que empezó con dolor de pecho, tengo que evaluar si es el mismo esfuerzo, mismo desencadenante y misma intensidad de dolor, porque justamente las anginas siempre al inicio son inestables, después se tornan estables. Justamente porque en ese lapso de 1 a 2 meses yo tengo que evaluar sus síntomas, si empeoró. Porque ahí, si por ejemplo, si va empeorando, yo tengo una angina progresiva. Y la angina pós-infarto generalmente ocurre un mes después del evento. El corazón, que antes recibía un determinado flujo sanguíneo, ahora no recibe más porque generó una isquemia local. Entonces a veces puede aparecer una angina, un dolor de pecho pós-infarto. Sepa diferenciar angina inestable de síndrome coronario agudo, porque el síndrome coronario agudo sin supra-ST, yo tengo la elevación de las enzimas cardíacas y la angina inestable, yo no tengo elevación de enzimas, solo tengo el dolor. Y recuérdense que el dolor en ese caso del síndrome coronario y la angina inestable es el mismo. O sea, el paciente viene con dolor de pecho, viene con la mano en garra, tiene la misma sintomatología. La diferencia es que uno, yo no tengo isquemia, o sea, uno, yo no tengo necrosis, que es la angina inestable, y el otro, por ejemplo, el síndrome coronario, ahí sí yo tengo una obstrucción total de la arteria y al obstruir totalmente la arteria, yo voy a tener un problemazo. Por eso que cuando hay ruptura de placa, alguna complicación de esa placa que estaba ahí quietita, yo voy a tener la angina inestable o hasta mismo el infarto agudo del miocardio. Eso es estable y inestable. Y las diferencias son las siguientes. Lo que se pregunta también en el examen es, ¿cómo se diferencian las dos? Y ya te hablé. Bueno, la angina inestable es, al esfuerzo, es previsible la aparición. O sea, el paciente ya sabe cuándo va a tener. La duración es hasta 10 minutos, se alivia, mejora con reposo, responde a los nitratos y la intensidad es leve o moderada. Y la inestable ya aparece en reposo o de manera inesperada, dura hasta 30 minutos, no desaparece el reposo y la respuesta a los nitratos, que son vasodilatadores, principalmente coronarios, cada vez peor. O sea, empezó, funcionan bien al inicio del tratamiento, pero después van empeorando. O sea, no tienen respuesta. Y la intensidad es elevada, le duele mucho más que una angina estable, por ejemplo. La angina estable es como si fuera una molestia. La inestable ya no, ya es muy fuerte. Así que cuando yo tengo un paciente que viene con angina, que viene con dolor de pecho, tengo que razonar, bueno, ¿ese mi paciente está teniendo una angina estable o una angina inestable? Por eso que cuando nosotros vamos a estudiar ese paciente, tenemos que saber que el laboratorio es sumamente importante acá, que cuando yo tengo cualquier paciente que tenga angina, yo tengo que evaluar su lípidos, triacilglicéridos, tengo que evaluar perfil tiroideo, tenho que evaluar, fazer um hemograma completo, leucócitos,
función renal, función hepática y obviamente nosotros estamos hablando de angina. Angina, no te puedes olvidar de las enzimas cardíacas. Puedo pedir también un BNP o ProBNP para saber si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pero estamos hablando de angina. Entonces, dolor anginoso, enzimas cardíacas, porque cuando yo tengo solamente angina, dolor de pecho, las enzimas cardíacas me van a dar negativas. Y ya cuando yo tengo un infarto agudo del miocardio, o sea, una obstrucción completa de la arteria, yo tengo las enzimas cardíacas positivas. Así que, laboratorio, no se olviden de pedir enzimas cardíacas. En el electrocardiograma, sí o sí hay que mirar el electro, porque a veces puede aparecer una onda T invertida, una onda T o negativa o una onda T simétrica. Recordate que la onda T tiene que ser ascendente lento, descendente rápido. Cuando aparece una onda T simétrica, o sea, así, yo tengo una isquemia subendocárdica y cuando aparece la inversión de la onda T, yo tengo una isquemia subepicárdica. Esa es la diferencia entre las isquemias. Puede ser también la prueba de esfuerzo, que es poner al paciente a hacer una caminata y una corrida ahí de algunos 10 minutos y le evalúo, le hago un electro y evalúo si hay, por ejemplo, un episodio anginoso o si hay alguna inversión en el electro. El Holter, que es el famoso ECG de 24 horas, ¿tá? Queda con el aparatito ahí por 24 horas y yo evalúo si, por ejemplo, a la noche el paciente hace episodios de angina. El Holter es fundamental para el diagnóstico de la angina de Prinzmetal, porque justamente la angina de Prinzmetal es la angina que se da por vasoespasmo y ese vasoespasmo precipita y predomina a la noche. Por eso que el Holter es importante. El ecocardiograma también es sumamente importante para evaluar si no hay alguna valvulopatía, una hipertrofia, una miocardiopatia dilatada, por ejemplo. Placa de tórax para evaluar el índice cardiotorácico y medicina nuclear. Ya vamos a ver qué y para qué sirve la medicina nuclear, pero básicamente le vamos a hacer una resonancia nuclear magnética y le vamos a evaluar el consumo de oxígeno de determinadas regiones cardíacas. Eso generalmente no se hace, ¿tá? No se hace. Perdón, se hace, pero muchas de las veces no se indica, porque ustedes van a ver que el paciente con angina generalmente ya va a necesitar una coronariografía. La coronariografía, si te aparece en el Choice, sepan, diagnóstico de angina de pecho, el gold standard para hacer diagnóstico es la coronariografía. Coronariografía, yo llego, instilo contraste y veo cuál es el nivel de obstrucción de mi arteria. Entonces, con la coronariografía ya tengo el diagnóstico y encima con esa coronariografía en el mismo procedimiento, yo puedo hacer el tratamiento, que es poner un stent cuando necesita. Así que la coronariografía viene un catéter acá por la femoral, sube y llega ahí en las arterias coronarias. Básicamente de exámenes complementarios, y para finalizar, yo tengo acá una fotito de la medicina nuclear. Sepan lo siguiente, no se olviden, angina de pecho, laboratorio de las enzimas cardíacas, obviamente lo más importante es enzimas cardíacas, un electro, no se nega electro y ecocardiograma a nadie. Recuérdense que acá gold standard es la coronariografía, estoy viendo las coronarias, ¿tá? O sea, yo estoy instilando contraste y viendo las coronarias, es por eso que se llama coronariografía, es el gold standard. Puedo hacer, obviamente, un electro, una eco y un holter, una placa y la resonancia nuclear magnética que me va a dar las zonas de mayor perfusión y menor perfusión. Por ejemplo, yo no entiendo eso, no entiendo nada, ¿tá? Pero eso es una coronariografía. Acá yo sé que el rojo son las zonas donde hay presencia de consumo de oxígeno y glucosa por las células. Así que yo entiendo muy poco de la coronariografía, pero yo sé que, perdón, de la medicina nuclear, la rezo, pero yo sé que la medicina nuclear te va a indicar si hay alguna zona del corazón que está con déficit de oxígeno. Básicamente es eso que hay que recordar al respecto de la metodología de estudio. El diagnóstico de angina es clínico, o sea, viene un paciente con dolor de pecho precordial, que se irradia o no, yo tengo que principalmente preguntar, bueno, señor, ¿cuándo empezó ese dolor? ¿Es la primera vez? O sea, tengo que hacer el famoso Alicia de la lesión.
antecedentes, localización, radiación, carácter, intensidad y atenuantes, o sea, los factores de mejora. Entonces le voy a preguntar, señor, ¿dónde se localiza el dolor? ¿Ese dolor se va a algún lado? ¿Cuánto hace que empezó? ¿Hay algo que mejora? ¿Hay algún síntoma? O sea, ¿te estás sintiendo agitado, sensación de muerte inminente? ¿Cuál es esa intensidad del dolor de 0 a 10? Y obviamente me faltó acá las características, ¿tá? La característica del dolor anginoso es un dolor opresivo y quemante, muchas de las veces los pacientes refieren. Cuando yo hacía guardias, sí o sí, ya tuve pacientes con episodio anginoso y es clásico. Generalmente los pacientes con episodio anginoso llegan con la clínica clásica. Me duele, se raya, y bueno, o se raya hacia el brazo y se raya hacia la mandíbula. Hay pacientes que son diabéticos, por ejemplo, que tienen una alteracióncita que nosotros, o sea, por la neuropatía diabética, ustedes van a ver que el paciente diabético no tiene dolor como debería tener, como nosotros que somos normales. Así que el paciente diabético muchas de las veces no tiene dolor, tiene sensación de molestia o hasta mismo un dolor de panza, por increíble que parezca, y está infartando. Pero bueno, acá es angina de pecho, ¿tá? No es el infarto. Entonces vamos a volver. Angina de pecho, recuérdense, angina estable, inestable y la de Imprismeta, o sea, la variable. Cuando yo sospecho que el paciente está con angina de pecho, ya hablamos, voy a evaluar la clínica, electro, voy a evaluar las enzimas cardíacas, le puedo hacer una eco, una placa de tórax. Sí, el paciente tiene una clínica típica, o sea, tiene dolor de pecho clínico, aparece sobre mismo antecedente, misma intensidad, mismo desencadenantes. Yo sé que es una angina típica. Voy a evaluar el riesgo cardiovascular de mi paciente, si el paciente tiene hipertensión, tiene insuficiencia cardíaca, es obeso, tiene un síndrome metabólico, es sedentario, por ejemplo. Yo le hago una arteriografía, o sea, una coronariografía, como nosotros estábamos hablando. Si el paciente no tiene dolor anginoso, pero no tiene ningún factor de riesgo, entonces yo le voy a hacer una prueba de estrés. Le voy a hacer caminar, ¿tá? Si él puede caminar o pedalear sin dificultad. Le hago un ecocardio o un ecoestrés, ¿tá? Se llama un ecoestrés. Si no puede hacer eso, yo voy a resonancia magnética de estrés, que eso sería nuestra medicina nuclear. Bueno, si el paciente tiene una probabilidad de tener una angina de pecho, o sea, es una angina medio que sospechosa, bueno, es una angina de pecho, nosotros vamos, la misma cosa, si puede caminar, ecoestrés, y si hay una probabilidad alta, no es obeso, nosotros vamos a hacer una tomografía de coronarias. Y después, si es una angina atípica, el paciente no presenta la clínica característica, nosotros vamos a descartar la enfermedad coronária obstrutiva, vamos evaluar se necesita ou não o tratamento para a cardiopatia isquémica. Então, paciente vindo com angina de pecho, angina, não infarto, angina, nós vamos evaluar a clínica, um electro, vamos fazer enzimas, placa e ecocardio. Se vem com a clínica típica, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial, obviamente com síndrome coronário agudo. E como eu hago esse diagnóstico diferencial? Com as enzimas cardíacas. Paciente com síndrome coronário agudo tem enzimas positivas. Paciente com angina de pecho, enzimas negativas. É sencillo. Paciente vindo com a clínica típica, le hago un ecoestrés. Listo. Le hago un ecoestrés. Si tiene obstrucción, le hago el tratamiento. Si no tiene obstrucción, medidas higiénico-dietéticas y a la casa. Si, por ejemplo, no tiene una clínica típica, bueno, y yo puedo descartar una enfermedad coronaria, enfermedad coronaria obstructiva o obstructiva, el paciente se va de alta, no recibe ningún tratamiento, pero si tiene alguna alteración, ya queda acá para tratamiento médico. Así que es sencillo. Angina de pecho es dolor o no es. Entonces, nosotros sabiendo cómo diagnosticar, vamos ahora al tratamiento de la angina estable. Tratamento de la angina estable, sabemos que tenemos una plaquita de ateroma que está obstruyendo ahí 70-80% del flujo, la angina aparece sobre el mismo síntoma, misma intensidad, mismo desencadenante. Vamos sempre a todos os pacientes a hacer medidas higiênico-dietéticas e farmacológicamente el paciente já vai sair da consulta com antiagregante e estatina. Ou seja, já vai sair com ácido acetilsalicílico e estatinas.
Generalmente, casi todos los pacientes salen así. Entonces, para el oral, ya te digo, decide que va a salir de acá con aspirineta y estatinas. Si no mejora, nosotros podemos agregar los antianginosos. Recuérdense, yo tengo una placa acá. Yo tengo que tratar de disminuir o impedir que mi placa evolucione. Al impedir esa evolución, yo impido con estatinas. Y para impedir que, por ejemplo, tenga un accidente de placa y una trombosis y se me tape todo, yo le doy una antiagregación plaquetaria para que justamente no me tape toda la arteria si por ahí tiene un accidente de placa. Los antiginosos que se pueden utilizar son los siguientes. Los más conocidos y los más utilizados son los beta bloqueantes, porque los beta bloqueantes aumentan la oferta de oxígeno al corazón, aumentando el tiempo de diástole y disminuyen el consumo de oxígeno porque reducen la frecuencia cardíaca, reducen la contractilidad y reducen el aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio físico. Por eso que son de primera elección. Pueden ver, pueden percibir que todos los pacientes toman beta bloqueantes. Y después, como segunda elección, yo puedo o agregar un bloqueante de canal de cálcio, o agregar nitratos o ivabradina. Generalmente, la mejor combinación de antiginoso es bloqueantes, beta bloqueantes y bloqueantes de los canales de cálcio. Después, yo voy a los nitratos, porque justamente los nitratos tienen un efecto, no digo de que se vician, pero tienen una tolerancia, generan tolerancia al paciente. Generalmente, lo que más genera tolerancia es el mononitrato de isosorbide, y el dinitrato de isosorbide genera tiene un mejor tratamiento, que es una evolución del mononitrato, pero y también tiene menor riesgo de tolerancia. Y por último, la ivabradina. Si la angina no funciona con nada, ahí sí nosotros tenemos que hacer la terapia de revascularización. Revascularizar es poner el famoso stent en el corazón del paciente. Y los nitratos tienen efecto, obviamente, con el óxido nítrico y generan vasodilatación y tienen efectos también antiplaquetarios. ¿Por qué yo puse eso, esa tableta acá? Porque eso se pregunta en el oral, ¿tá? ¿Cuáles son los efectos de los beta bloqueantes en la angina? O sea, ¿qué hace en el miocardio los beta bloqueantes y qué hacen los nitratos en el miocardio cuál es el efecto de los nitratos en las arterias y venas cardíacas? Bueno. En resumen, tengo un paciente con angina estable, medidas higiénico-dietéticas. Después, hago tratamiento para prevención, estatinas o IECA, ácido salicílico, estatinas y IECA si, por ejemplo, tiene hipertensión arterial. Y hago el tratamiento anginoso si el paciente es muy sintomático. Beta bloqueantes o bloqueadores de los canales de calcio o la combinación. Utilizo nitratos como rescate y después, si nada funciona, puedo pasar a la ivabradina, nitrato de vida media larga, y después los otros no hay y no se utilizan acá en Argentina. Básicamente es así, paciente ya sale con la angina estable, ya sale con ácido salicílico y estatinas de la consulta, y más antianginoso, por ejemplo. Después, hasta acá, ¿todo ok? El tratamiento ahora de la angina inestable es la siguiente. Yo, cuando tengo un paciente con angina inestable, lo que tengo que hacer es internar al paciente y evaluar la coronariografía más colocación de stent en 24, 48 horas. Porque justamente ese accidente de placa me puede obstruir nuevamente. Cuando nosotros tenemos una angina estable, ese tapón de fibrina acá es duro. Por no sé qué rayos se rompió. Pero cuando nosotros recién tuvimos un accidente de placa, una angina inestable, ese trombito que se forma acá es blando. Entonces, ese trombito se puede despegar, viajar y tapar en otro lado mi arteria coronaria. Por eso que cuando un paciente está con angina inestable, se interna al paciente y lo ideal es hacer una coronariografía con colocación de stent en 24 o 48 horas. Las preguntas de los orales. Lo que más se pregunta, no es lo que más se pregunta, pero puede venir una preguntita medio tonta ahí para que no te pierdas, es angina de Prinzmetal. ¿Qué es? Generalmente es una angina que es dada por un vasoespasmo coronario. La arteria coronaria se cierra. Generalmente se da en pacientes jóvenes menores de 50 años y el tabaco es un factor de riesgo importante. La fisiopatología es una hiperreactividad de la capa íntima del músculo liso. En esas arterias coronarias va a haber un vasoespasmo arterial intermitente, o sea, cierra, queda un ratito cerrada, después vuelve. La clínica es que aparece, tiene dolor muy fuerte, o sea, tiene
angor que dura 15, 20 minutos y muchas de las veces aparece cuando el paciente está durmiendo, o sea, se despierta con ese dolor, náusea, diaforesis, palpitación y disnea, o sea, falta de aire que ya hablamos. Diagnóstico es el Holter, le vamos a hacer el Holter al paciente, le vamos a dejar 24 horas ahí con ese electrocardiograma rodando, o sea, haciendo el electro el tiempo entero, y se hace una angiografía coronaria para descartar si no es una placa de ateroma. Pero generalmente esos pacientes que son más nuevos no tienen placa de ateroma, sino que tienen el vasoespasmo nocturno. Y muchas de las veces tienen antecedentes familiares de ese vasoespasmo. Tratamiento es dejar de fumar y calcio antagonista como el diltiazem, o sea, un bloqueante del canal de calcio, justamente para dilatar las arterias y evitar ese proceso anginoso a la noche. Otra cosita que es tonta, pero que se pregunta también en el examen, es la diferencia entre miocardio hibernado y miocardio atontado. La diferencia es que el miocardio hibernado es un proceso crónico de falta de oxígeno. Hay un vaso que tiene una obstrucción que genera un déficit de oxígeno, pero el miocardio hibernado es aquel que mejora con la revascularización, o sea, cuando nosotros le ponemos un stent acá, pero no vuelve al normal. O sea, es una isquemia crónica. Mejora, pero puede tardar meses para mejorar. Ese es el miocardio hibernado, es un proceso crónico de falta de oxígeno. El miocardio atordoado es un proceso agudo, o sea, atordoado sería atontado. Es un proceso agudo, generalmente por infarto, quedó una región ahí sin irrigación. El vaso no está obstruido porque ya tiene un stent acá colocado. Y bueno, normalmente vuelve la contractilidad al normal, pero aparece en horas o días, o sea, hasta 2, 3 semanas ahí puede aparecer la mejoría de ese corazón. Como nosotros hacemos diagnóstico de miocardio hibernado, atontado, nosotros le vamos a hacer un ecocardio y aparece alguna región ahí que no se contrae bien. Entonces, si el paciente ya tiene ese proceso crónico, recuérdense, es el hibernado. Y si es por infarto, puede ser que esa partecita ahí que no se está contrayendo puede volver porque el corazón ahí, el miocardio quedó medio tonto por la falta de oxígeno. Esa es la diferencia, hibernado y atontado. Atontado es pós-infarto, hibernado es una obstrucción crónica. Y bueno, en resumen, la clase de hoy fue rapidita, pero sepan que cuando hablamos de angina, angina estable, inestable o la variable, lo que más se pregunta es al respecto de la estable y la inestable. ¿Cómo se diferencia? Y también dentro de la inestable, sepan que hay un accidente de placa. Entonces, ese accidente de placa, lo que me puede generar es obviamente una obstrucción total de la arteria. Se tapa la arteria y me genera un síndrome coronario agudo. Por lo cual, para que yo pueda diferenciar un síndrome coronario agudo entre una angina y una angina inestable, es que la angina inestable yo no tengo elevación de enzimas cardíacas y en el síndrome coronario agudo yo tengo elevación de enzimas cardíacas. O sea, yo voy a tener un marcador que me está indicando isquemia y necrosis. Así que esos son los tips de hoy. Cualquier duda que tengas, yo estoy a disposición. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase.